En este video vamos a explicar el tema que se llama cohesión textual. Lo primero que vamos a decir es que no hay que asustarse por el nombre, es simplemente eso, el nombre, algún nombre debe tener el tema. Y vamos a comenzar por el castellano y después esto lo vamos a aplicar a inglés. En realidad son todas nociones que nosotros conocemos, quizás de manera intuitiva, cuando hablamos español. No las pensamos, pero estamos utilizando la cohesión textual en todo momento, tanto cuando hablamos como cuando escribimos. Bien, vamos a comenzar por leer la parte teórica. Como ya hemos hecho anteriormente, comenzaremos por analizar lo que sucede en castellano y luego aplicaremos estos conocimientos al idioma inglés, ya que en este sentido es similar al castellano. Eso es lo positivo, que tenemos similitud entre castellano e inglés en este tema de la cohesión textual. Lo primero que vamos a ver es ¿qué es un texto? ¿A qué llamamos texto? La palabra texto comparte la familia de palabras con la palabra textil. Está relacionada con la idea de tejido. Parece extraño, ¿no? Pero ese es el origen etimológico de la palabra texto. Tiene que ver con un tejido. Podemos decir que un texto es un tejido de palabras. ¿Qué sucede con un telar, con un tejido? En una tela, cada hilo se entrelaza con los demás y forma una unidad. El hilo, que comienza en un extremo, hace un recorrido en relación con los otros, se entrelaza, aparece en otro lugar, forma figuras, genera una prenda nueva. Esto que sucede con un tejido, con una tela, es lo que sucede con las palabras. La diferencia es que con las palabras lo que se teje es un texto. Entonces, un texto no es solo un conjunto de palabras sueltas. Las palabras deben estar entretejidas formando oraciones. A su vez, las oraciones deben también conectarse entre sí mediante ciertos procedimientos. A esto llamamos cohesión. Dicho en palabras no técnicas, la cohesión es la trama que conecta las palabras entre sí para que formen un texto. Entonces, creo que todos sabemos diferenciar una palabra de una oración y un texto. Si yo les preguntara en castellano por una palabra, por una oración o por un texto, ustedes seguramente pueden diferenciarlos. ¿Qué diferencia a un grupo de oraciones sueltas de un texto? Bueno, en un texto hay ciertos elementos que hacen que haya un entretejido, que se conecten las oraciones entre sí. A esto se lo llama cohesión. Son ciertas técnicas, herramientas que hacen que se cree un texto. Como dijimos, un conjunto de oraciones o frases no necesariamente forman un texto. Para que un grupo de oraciones conformen un texto, deben estar entretejidas mediante una variedad de procedimientos que reciben el nombre de cohesión. Hablar sobre la cohesión puede ser muy interesante, pero ameritaría un extenso curso por sí mismo. No tenemos tiempo de ver todos los mecanismos de cohesión. Nosotros nos vamos a centrar en dos principales. Vamos a ofrecer aquí un panorama general del tema y vamos a presentar los procedimientos cohesivos más frecuentes. El panorama general es lo que acabamos de terminar de leer y ahora nos vamos a centrar en los dos tipos de procedimientos, herramientas para que un texto tenga cohesión que vamos a ver nosotros. Entonces, pasamos a la siguiente hoja del material y vemos que estos son los dos mecanismos que nosotros vamos a ver. Por favor, recuerden que no son los únicos.
Hay más mecanismos para lograr la cohesión textual. Nosotros este año vamos a ver estos dos. El primero se llama la referencia, número 1, lo ven allí, y el segundo es conexión. Esos son los dos mecanismos que nosotros vamos a ver. La referencia a su vez está subdividida, puede ser gramatical o semántica. Nosotros solamente vamos a ver básicamente la referencia gramatical. Y el segundo mecanismo es la conexión mediante conectores y marcadores. Nosotros de esta otra vamos a ver la primera, los conectores, no ahora en una próxima unidad. En esta oportunidad nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en la referencia gramatical. Y antes de continuar, me gustaría aclarar cuál es la importancia de este tema, porque es importante saber sobre la referencia y sobre los conectores. Bueno, porque nos van a ayudar a comprender mejor los textos que tengamos que leer y analizar y traducir. Por eso es importante estar al tanto de estos dos mecanismos para poder comprender mejor los textos. Muy bien, entonces vamos a comenzar por la referencia, que es lo que vamos a tratar en esta oportunidad. Bueno, ¿qué significa referencia? Referencia se refiere justamente a que un elemento del texto se refiere a otro y lo sustituye. La referencia puede ser gramatical o semántica. Nosotros solamente vamos a ver gramatical. Muy bien, entonces dice que la sustitución gramatical, esta referencia que lo que hace es sustituir, cuando se vean los ejemplos va a tener mucho más sentido. La sustitución gramatical se da especialmente mediante pronombres. Los pronombres se usan muchas veces para no repetir. ¿Se acuerdan que el tema es la cohesión textual? Estos mecanismos que hacen que un texto sea un texto. Y una de las cuestiones en un texto es no ser repetitivo. Para evitar ser repetitivo, muchas veces se utilizan sinónimos o se utilizan los pronombres, como el ejemplo que ahora nosotros vamos a ver. Si miramos este ejemplo, tenemos dos oraciones. La primera, Juan vino temprano y María llegó después. Ahí tenemos una oración. Y luego tenemos otra oración. Él traía la comida, ella se encargó de preparar a los niños. Son dos oraciones, pero no son dos oraciones sueltas, forman un texto. ¿Y por qué forman un texto? Porque en la segunda oración hay palabras, hay elementos que nos hacen pensar que está unida esta segunda oración con la primera. Si yo, por ejemplo, aquí en la segunda oración les pregunto ahora, ¿a qué se refiere con él? ¿De quién está hablando? ¿A qué se refiere con ella? ¿De quién está hablando? Ustedes, ninguno va a dudar en responderme que él se refiere a Juan y que ella se refiere a María. ¿Y cómo hacen este análisis ustedes sin dudarlo? Lo hacen porque en la oración anterior, en la 1, justamente se menciona a alguien llamado Juan y a alguien llamado María. Entonces, para no repetir en la segunda oración Juan y María, lo cual haría que este texto sea muy repetitivo, Juan se lo reemplazó, ven porque yo hablaba de sustitución, se lo sustituyó, se lo reemplazó por el pronombre él. Y el nombre María se lo reemplazó, se lo sustituyó por el pronombre ella. Esto es el principio básico de la referencia. Así como lo estamos analizando en inglés, en castellano, perdón, lo vamos a hacer en inglés. Es esto, no tiene ningún otro misterio. Entonces, en los textos en inglés que nosotros vamos a ver, yo les puedo hacer esta pregunta.
La palabra el, ¿a qué se refiere? ¿A qué está sustituyendo el? Ustedes lo que tienen que hacer es buscar en el texto y dónde. Bueno, en este caso ven que está antes. Ustedes tienen que buscar antes en el texto cuál es el referente de ese él. Y lo encontramos acá, es Juan. Y fíjense otro principio básico. Si yo tengo el pronombre él es masculino y además es singular. Entonces, ¿a qué tipo de palabra puede sustituir? Sí o sí tiene que sustituir al nombre de un hombre. Podría ser un objeto masculino también en español. Con esto qué quiero decir que él no puede sustituir a María, ni tampoco puede sustituir a Juan y María, no. Él, como es masculino y es singular, puede sustituir solamente a este tipo de palabras, Juan. Esto es lo segundo que tenemos que entender para poder aplicar lo mismo, pero en inglés. Muy bien, hemos terminado entonces la parte de introducción en español. Así que en la segunda mitad del video nos centraremos en inglés. Eso será en el segundo video de este tema.